como que esa era mi verdadera profesión. Eh, pero por mil motivos terminé en periodismo acá en Chile. Y yo entré a periodismo queriendo ser el mejor periodista. Yo estaba muy obsesionado con el nuevo periodismo y con Tom Wolfe y Gay Talese y la revista Rolling Stone y me enfrenté con un muro, digamos. ¿Eh? Y que el periodismo era muy distinto o lo que me enseñaban o lo que ellos consideraban que era buen periodismo era muy distinto a lo que yo quería hacer. Y básicamente lo que ocurrió para entrar a la cosa literaria, bueno, y entré a periodismo entre otras cosas porque me di cuenta que era imposible estudiar cine acá, no se enseñaba, el cine era algo para publicistas millonarios con culpa que filmaban una película cada 4 años o cada 12 años. Y la única posibilidad de hacer cine era irse a Estados Unidos, que era una intención que yo no tenía, no deseaba hacer. Alberto, enfrentar la historia en una novela es una cosa súper íntima. Tú decides el curso que van a tomar los personajes, dónde van, qué hacen, qué comen. En el guión, en la película, donde estás enfrentado a un casting donde además tienes que definir cuáles son los actores de esa historia y además tienes que contársela y explicarle probablemente biografías anteriores para que logren calzar con lo que tú quieres diseñar. En ese proceso que es de intimidad absoluta y de decidir todo tú, ¿cómo choca con ese mundo donde participa mucha gente y donde a veces no te entienden de buena a primera o no te entienden a veces nunca lo que tú quieres, lo que tú quieres expresar? Soy un buen director. Esa es la clave, ser un buen director. No, saber, creo que estoy, por favor, Sí, no, está todo borren bien. esta secuencia. No, yo sigo el chiste, que claramente es un chiste de Woody Allen, que una vez lo entrevisté y le dije yo por qué no le interesaba dirigir guiones de otros o adaptar libros. Y me dijo, no, porque yo creo que soy muy mal director. Y yo me protejo porque escribo los guiones y con eso yo puedo saber todo lo que tú dices, o sea, la historia de los personajes. A mí me sucede que en cine yo sé toda la historia y conozco la vida pasada de todos los personajes, por lo tanto no me parece que es tan difícil. Pero cabrea tener que explicar tantas veces No, porque no hay mucho que explicar. y trabajar con mucha más gente que trabajar con un libro que es solito, no Al revés, es mucho mejor. por las actrices, no por... Por todo. O sea, porque es colaborar, si en el momento no estás ahí con una idea. A ver, cuando tú estás ahí cansado, estás bloqueado, estás lateado con un libro, el libro se te para. En una película alguien puede contar un chiste, puede ir a tomar café y se arma una nueva ángulo, alguien se cambió una polera y hacemos que esta escena ahora sea verde. Es un proceso de colaboración, por lo tanto, extremadamente grato. Pero no es tampoco una reunión de voluntad, es decir, que todo el equipo de grabación tenga que estar en una misma sintonía. Probablemente la mitad esté abajo y la mitad esté arriba y lo que importa es, no sé, un punto, es muy pequeño. Sí, pero últimamente estoy rodeando que el equipo tiende a estar en sintonía. O sea, me siento afortunado, me siento afortunado. O sea, como que el guión no permite no estar en sintonía, siento yo. O sea, todo el mundo tiene claro lo que estamos haciendo y nadie está intentando hacer una película de acción cuando no la estamos haciendo. Siempre tengo la sensación, cuando estás en un proyecto, que tú no tenés muy claro si es película o el libro. Sí, totalmente. O sea, sobre todo, bueno, sí, no sé desde cuándo, pero yo sí tengo muy claro, Juan Carlos, que los primeros libros iban a ser películas, pero ahí no había chance de poder llevarlo al cine. El camino del cine se fue abriendo en la medida que fuiste, no sé si ganando plata, pero en la medida en la medida que te fueron creyendo de que eras un buen narrador. Sí, en la medida que tuvo un nombre. O sea, lo que me aterra es pensar, no me aterra nada, pero es pensar de que escribir novela es o fue una excusa para hacer película, ¿no? Fue. Eso a ti en ¿Para qué te voy a mentir? pero fue un camino absolutamente ¿Maquiavélico? inconsciente. No, inconsciente que fue... Sí, no fue maquiavélico, fue inconsciente, pero en el camino es como cuando uno, no sé, recoge un perro y termina después de ser fanático de los perros. No fue pensado. Yo me di cuenta que yo quería contar historias, que los libros que se escribían en Chile no me gustaban, que muchos de los libros en español tampoco, que no tenían nada que ver con la cultura de la cual yo me crié, que era la norteamericana, que escribían sobre la calle, sobre ciertos personajes. Y
y no, traté de hacer películas por escrito, digamos, pero nunca mirando en menos la literatura y, y creo que mientras la escribía, cada libro fue personal, eh, quizás sudaba más escribiendo un libro que dirigiendo después una película. Me imaginaba los actores, los personajes. Me acuerdo, por ejemplo, la voz de Matías Vicuña en Mala Onda. La saqué viendo Drugstore Cowboy. Para mí, Matías Vicuña tenía que sonar en castellano como Matt Dillon podría hablar en la voz en off. No sé si tuviste Drugstore Cowboy, que parte con una voz en off de él en una ambulancia que uno al principio no sabe, que uno cree que está en una cama. Y me acuerdo que después, cuando se tradujo al inglés, me preguntaron cómo debería sonar, y yo, arriendo Drugstore Cowboy. ¿Ah? Se me fue lo que fue. Pero sí. Y ahora Pero ahora, fíjate, creo que nacen naturalmente, ¿eh? No, ya no tengo confusión. Debe haber un momento de confusión, pero... por ejemplo, Missing, Sí. uno también también lo ve como una película. También Yo no. y uno empieza a asociar personajes, a tratar, Claro. a tratar de armar el casting, porque en alguna medida, cuando uno te lee, también te obliga a hacer el casting de quién podría ser. Uno entra en el juego muchas veces. Bueno, a mí me gusta que sea lo más visual y que avance la historia. Me parece que en las películas uno entra y ojalá no sale hasta que termine la película. Pero de verdad, Missing, yo nunca se me ocurrió que sea película. No sé si quisiera que fuera película, si daría permiso para que fuera película. Yo lo veo más como un documental. Si tuviera que asociarlo a algo, lo veo como una especie como de documental. Y siento que ya la hice. Entonces no me atrae mucho, por lo menos yo, hacerlo. Pero cuando está ahí, cuando vais siguiendo... Por eso yo nunca realmente me he adaptado. pero también has leído libros de otros que te han tentado para Sí, hacer claro, películas. por supuesto, sí. Y algunos con más éxito con otros, pero por ejemplo con el Papá Riquelme, Sí. que hay una referencia en Missing Sí. importante, De Francisco Moat. y también descubres un par de cosas que probablemente también te obligan después a escribir el libro, a terminar el libro. ¿Qué otros libros de autores chilenos, o no, qué otros libros te gustaría haber hecho película? Alguna vez hablamos que te gustaba Incendio de Richard Ford, pero a nivel local, ¿qué otra historia te ha producido esa emoción como para decir, qué buena visión o qué buena imagen tiene el libro? Bueno, partiendo por el Pampao Riquelme de Moat, que lo adapté no como libro, o sea, como traté de adaptarlo con un amigo, hicimos un guión que se llamaba Perdido, que al final, por mil motivos, todos financieros y lateros de contar, no se pudo hacer, donde ahí donde la gente dice, viste, perdiste 2 años en un guión, y locacionando, además en este caso era castigado, tenía todo. Pero yo siempre vi, en el caso de Perdido, que iba a ser un díptico con Missing. Eran libros que iban a comunicarse y hablar entre ellos. Y por eso mismo ambos iban a llamar igual. O sea, los dos libros, el libro y la película estaban planeados en momentos de gestación. O sea, cuando yo empecé a pensar, a investigar a mi tío, justo leí El Papá Riquelme y me di cuenta que aquí habían 2 posibilidades. De hecho, yo iba a debutar en el cine con Perdido. Alberto, Pero el productor que accedí, lo mostré y me dijo, y otra gente me dio buenos consejos y me dijo, Perdido no es una película con el cual debutar, digamos. Alberto, este libro, Missing, te produjo... ¿Todo esto puedo decir un comercial? Perdido no se perdió. Y se está transformando ahora en una novela gráfica que va a ser una especie de película por escrito, ¿no? O dibujado. Terminar Missing, publicar Missing, significó un alivio en términos, no en términos de escritor, sino que en términos personales, en dar por concluida una obsesión de mucho rato. Es que bueno, lo que pasa es que Missing a lo mejor habría que contar un poco de qué va, ¿no? Pero supone que hay un secreto en el libro, pero podemos hablarlo, aquí esto es un programa con poca sintonía. Gracias, Alberto. No, me refiero, o sea, estamos en un lugar íntimo y el libro no sé cuándo se va a dar. Yo he estado tratando como de esconder el secreto, pero mucha gente que ya lo ha leído me dice que tampoco es un secreto tan grande. Todo lo que tú me dices de esto de cerrar una etapa o la obsesión, ocurrió hace mucho tiempo ya. O sea, tanto tiempo que casi no me acuerdo.
Yo creo que ocurrió esto quizás hace 5 años atrás o 4 años atrás. Yo quería encontrar a mi tío y quería cerrar como rollos familiares y más que ser un escritor, yo quería ser un investigador. Y en efecto, el libro yo encuentro a mi tío. No quiero contar quizás mucho más de eso, porque el libro creo que no, porque no como los libros no solo se arman, no un thriller, digamos. Por lo tanto, yo siento que en este libro lo que es importante no era tanto escribirlo, sino vivirlo. Y en ese sentido fue un libro muy distinto a los demás, porque en un libro como corto, no sé, o mala onda, o claramente mala onda, la experiencia literaria era totalmente al 100%, era 1000. O sea, a mí se me fue la sangre, la vía, el pelo, el peso, todo en mala onda. Yo sentía que si uno lo terminaba, yo no pasaba al otro lado. En Missing más bien era retomar lo que ya se vivió, era como contar un pasado. Para hacer más sabrosa la historia, que tan solo no se trata de, y que es probablemente la discusión de mucha gente que ya leyó el libro y que lo comenta, es la sensación de que no es solamente la búsqueda de un tío, sino que es la reunión de mucha gente que tiene el mismo apellido, que al final se descubre como familia, y que es la reunión de un padre con un hijo, y que es la reunión del padre con otros tíos, y que es tratar de que todos miren hacia el mismo punto, o que retomen la vida en algún instante cuando las cosas se pusieron feas, se separaron, y es retomar las cosas desde ese punto y volver a coserlas. O sea, yo creo que por eso el libro ha producido como esta sensación de... lo escuchaba hace muy poco, que no era una novela de Fuguet, sino que la novela era Fuguet. Y que me parecía que era una buena reseña, o era por lo menos una buena wincha para la editorial, para la promoción. Es decir, esta Depende, novela, ahora si no te gusta puede ser un horror. si no te gusta Fuguet, Claro. porque la novela va... Claro, Sí, pues yo no sé, puede ser, pero me parece que a mí también creo que también es un libro, o sea, el verdadero yo soy yo, digamos. eso lo podemos resaltar, ¿verdad? Sí. O sea, creo que es un libro personal con nombres reales, pero también creo que es un ejercicio, para mí es un libro súper literario. O sea, no es solo, alguna gente lo mal interpretado como exhibir secretos familiares. Yo no lo veo así, yo lo veo como una investigación. Y casi en un momento le puse una investigación literaria, pero me pareció que era muy literario ponerle una investigación literaria. Hace un minuto... Porque recuerdo, como te dije antes, en la vida real yo investigué esto casi como detective, digamos. Y ahora me tocó hacerlo a nivel literario. Por lo tanto, yo siento que si bien yo y Carlos y mi papá y mucha gente está incluida aquí, a la larga es un proyecto literario. Hace un instante dijiste que cuando escribiste Mala Onda o terminar Mala Onda fue una carrera más angustiosa que terminar el resto de los libros, parece. Sí. Y era porque, claro, había que convertirse en escritor. ¿Cuál era el sufrimiento que padeciste con ese libro? Bueno, cuando tú me dices, ¿cuál era tu slogan? Fuguet en vez de... Claro, no es la novela de Fuguet, es Fuguet. Pues yo sentía que Mala Onda era yo, que Matías era yo, y que Matías estaba en serios problemas en el libro, y que lo cual yo estaba pasando por ello. Por lo tanto, yo sentía que el libro, el personaje se iba a matar. Y yo no quería matarme, pero sentía que no había manera de solucionar esa trama, digamos. Entonces ahí era como, ¿qué hago? ¿Es más importante el libro? Yo, ¿cómo puedo dar vuelta al personaje? ¿Cómo puedo hacer que el personaje tenga luz? Porque yo sentía que si mataba al personaje, probablemente iba a tener que matarme yo después. ¿Tú recuerdas si en ese minuto, cuando estabas ahí en esa encrucijada, hablaste con alguien sobre el tema? ¿Fuiste capaz de verbalizarlo? Creo que no. Por eso me parece que mientras que en cine tú dices, oye, ¿sabes qué? No tengo muy claro cómo solucionar esta escena, o en montaje, cómo puedo arreglar lo que no me quedó bien. Pero eso es porque cuando estás escribiendo la novela tú decides que es imposible contar detalles a alguien. Falta de experiencia, y creo que el tema era muy carne viva, era primera novela. Ahora yo los libros los muestro, pido editores, he despedido editores, me he peleado con editores y he celebrado los editores como Gabriel Sandoval o Alejandro Aliaga o la Andrea Viu o ciertos lectores clave que me han pedido ayudar. Y yo muchas veces tiro el libro como diciéndome, opina tú, debería matarlo, debería continuar, debería los cuentos estar en este orden. A mí me interesa mucho la opinión de los demás.
Pero en Mala Onda yo claramente no tenía yo un editor. Y después, bueno, yo después te podría contar historias de Mala Onda, pero muy buenas. Pero ¿cómo se O define? sea, porque cuando finalmente salí vivo, ¿cachai? Transpirado, llegué a la editorial, me encontré con un editor que empezó a editar y me cambió el libro entero. Entonces eso fue como... Era el antiguo editor de Planeta. Da lo mismo, pero Sí. básicamente querían cambiarle... Fue en Argentina, en rigor. Ajá. Me dijeron que lo transformaron en argentino. Porque me dijo, che, es un chilenito. Básicamente fue como la frase que me quedó muy marcada. Dijo, ¿a quién le importa un chilenito? Entonces el editor me dijo, che, yo estaba allá. Que bueno, hay un café, pero hay uno. No me jodas. O sea, si te vas a tomar en serio, lánzate de verdad al mundo. ¿Pero qué hiciste, Alberto? Si erais chico, teníais tu libro, se lo había entregado a un editor argentino, ¿te asusta un poco decir, a lo mejor tiene razón? Sí, me ¿no? volví en un avión bastante traumado. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se lo pasáis a otro editor? Hablé con la gente de Planeta Chile y les dije que no, que el libro no salía. Pero hay que tener harto cojón para ser el primer libro y decir, Era mi segundo. después de los cuentos, Sí. que ya habían sido premiados, o sea, había cierto aval en esa decisión, no era una... Quizás por eso mismo sentía que yo no podía pasarme de chileno a argentino tan rápido, digamos. Alberto, ¿qué define un buen editor? ¿Qué requiere para que te...? Bueno, yo ahora he estado muy siguiendo la polémica Gish-Carver, digamos. Bueno, a mí me encantaría pensar que un buen editor es alguien que nunca quiere escribir un libro, que no quiere ser autor, y si tiene pulsaciones de escritor, las tiene muy escondidas y muy guardadas y muy en secreto, y el día que las va a hacer pública debería renunciar a su puesto. O si no, tiene que ser una persona muy cristiana y que sea capaz de no mezclar, que pueda encontrar que un libro puede ser bueno a pesar de que no lo escribió él, o que una prosa puede ser coherente o intensa a pesar de que no sea el estilo de él, que sea capaz de ver, que sea capaz de entender. O sea, Y como un buen psicólogo. sí, pero observando así como el panorama de lo que ocurre con los editores chilenos, la mayoría de ellos o son escritores, o son críticos, o son polifuncionales dentro de la editorial.